Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Buenas tardes, profesora. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Después de tanto tiempo, vamos a... se siguen uniendo, ya arrancamos. La clase pasada habíamos visto la parte teórica de indicadores. Mientras se siguen sumando, yo les sugiero que tengan a mano el enunciado de la actividad 7, que es la que vamos a resolver hoy. Mientras tanto les voy comentando lo siguiente. Yo les había dado 4 actividades más. En la plataforma había subido 4 actividades relacionadas con los temas anteriores, elementos de planificación estratégico y análisis FODA. Yo lo que subí, como son actividades relativamente sencillas, yo subí a la plataforma las respuestas. Yo les sugiero que vean las respuestas en forma directa en la plataforma y vamos a dedicar estas pocas clases que nos quedan, nos vamos a dedicar a los temas que más les ofrecen dificultad, que son indicadores y presupuesto por programa. Fíjate, la cápsula que exigieron los gobernantes está en la lista de candidatos. Bueno, vamos a las clases que nos quedan, mientras se siguen sumando les comento. Hoy vamos a ver la actividad número 7 y en la plataforma subí el tema que le sigue a que es presupuesto por programas. La clase que viene vamos a ver la teoría y en la medida de lo posible vamos a empezar a ver si es que llegamos, si no, lo terminaremos de ver la última clase del cuatrimestre, la parte práctica de presupuesto por programa, ¿sí? La idea es, entonces, hoy ver la actividad 7, que es la parte práctica de indicadores. Yo les sugiero que tengan a mano el enunciado, que se divide en 2 partes, parte 1, parte 2. La clase que viene hacemos la teoría, el concepto de presupuesto por programas y la última clase vamos a ver la parte práctica de presupuesto por programas. En la medida que sea necesario podemos hacer una actividad de repaso después de las vacaciones, antes de que tengan el parcial. Yo todavía no hablé con el profesor, todavía no tiene fecha definida, supongo que la va a consensuar con ustedes, pero bueno, en la medida que sea necesario, podemos llegar a tener alguna clase adicional en la segunda mitad del año, antes del parcial, en donde repasemos los temas prácticos, sobre todo, que son los que van a entrar al parcial, ¿sí? Entonces, hoy vamos a dedicarnos a la actividad número 7. Nosotros vimos la clase pasada, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que estuvimos viendo, porque pasaron 15 días, entiendo que no se acuerdan. Estuvimos viendo qué eran los indicadores, el uso de los indicadores en la gestión. Básicamente nosotros dijimos que era un sistema de medición de objetivos a alcanzar, ¿sí? Y era una forma de cuantificar los objetivos que la administración tiene en su planificación estratégica. Entonces, los objetivos a alcanzar se representan en números, ¿verdad? Esos números constituyen los que se denominan indicadores de gestión, son cifras que permiten programar objetivos, o sea, calcular cuáles son los objetivos a alcanzar y controlar el cumplimiento de los mismos. Nosotros vimos una serie de requisitos que deben cumplir los indicadores, como la sencillez, el bajo costo, que sean accesibles, que sean periódicos, que sean continuos, que sean precisos. Bueno, no los vamos a ver todos otra vez para no perder nuevamente tiempo, pero básicamente el objetivo de utilizar indicadores es apoyar el proceso de planificación y formulación de políticas,
a la vez de poder medir de alguna manera la forma o el grado en el cual se alcanzan esos objetivos. Es un instrumento de planificación estratégica que permite, además de planificar, monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, el uso de los indicadores favorecen el mejoramiento continuo de los procesos. Nosotros vimos en la clasificación, dijimos que hay distintos tipos de indicadores, dijimos que hay muchos, pero a los efectos de este curso vamos a ver unos pocos, ¿sí? Nosotros dijimos que hay indicadores que se evalúan, indicadores que se miden. Los indicadores de evaluación, o sea, más habituales son los de las 3E, de economía, de eficacia y de eficiencia. Los indicadores de economía apuntan a evaluar los insumos necesarios para poder atender un programa, ¿sí? ¿Cuáles son los insumos que se necesitan, procurando que el costo de estos insumos sea lo más bajo posible, ¿sí? Los indicadores de eficacia apuntan a evaluar el resultado, ¿sí? No solamente que el objetivo se haya alcanzado, sino que en qué grado se alcanzó dicho objetivo. Básicamente, los indicadores de eficacia apuntan a calcular los desvíos que existen entre lo presupuestado y lo real, ¿sí? Después dijimos que otros indicadores de evaluación eran los de eficiencia. Los indicadores de eficiencia, que son los encargados de relacionar la producción de bienes y servicios con los insumos necesarios para alcanzarlos. O sea, que evalúan la relación que existe entre el insumo y el producto final, ¿sí? Generalmente son indicadores compuestos que relacionan dos tipos de variables. Variables físicas con físicas o físicas con financieras. Ya vamos a ver esto a través de los ejemplos en el ejercicio que vamos a ver hoy. Después dijimos que también están los indicadores de referencia, que son aquellos para ver en cierta manera, establecer un parámetro de comparación con algo, ¿sí? Con un tema externo. Por ejemplo, un indicador de referencia brindaba un marco de referencia al análisis que estoy haciendo. Un marco de referencia puede ser, por ejemplo, comparar un indicador con años anteriores, ¿sí? Otro marco de referencia es comparar un determinado número, ¿sí? Un determinado indicador con el número que se obtiene en otra ciudad, en otro país, en otra región similar, ¿sí? Otro indicador de referencia podría llegar a ser, por ejemplo, analizar cuánto representa un número frente al presupuesto de una jurisdicción, ¿sí? Cuánto se gasta, por ejemplo, en vacunas en el Ministerio de Salud, o cuánto se gasta en la capacitación docente en el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, los indicadores de referencia brindan un marco de referencia que permite realizar otro tipo de análisis, más allá de los análisis que hacen en materia de economía, eficiencia y eficacia. Después dijimos que los indicadores de medición más comúnmente utilizados son los de insumo, producto, calidad y resultados. Los indicadores de insumo miden la cantidad de materia prima o de insumos necesarios en la obtención de los bienes o servicios que se alcanzaron, ¿verdad? O sea, lo que mide es la cantidad de insumos o de elementos, de recursos utilizados para la consecución de los objetivos del programa. Por ejemplo, un insumo en un programa de educación es la cantidad de docentes, ¿sí? Otro insumo es la cantidad de horas cátedra que se dictan en el marco de un programa de capacitación. En el Ministerio de Seguridad, el número de agentes con los que se presta dicho servicio, el número de patrulleros con los que se cuenta, ¿sí? En el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, un insumo son el número de vacunas, el número de medicamentos, ¿sí? O sea,
Los insumos son todos aquellos recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. La medición del producto, ¿a qué apunta? Apunta a medir la cantidad de bienes o servicios que se obtuvieron en ese programa. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación el producto a alcanzar sería en una escuela la cantidad de egresados, ¿sí? En el Ministerio de Salud un producto es la cantidad de pacientes atendidos, ¿sí? En el espacio público, en el Ministerio de Ambiente y de Espacio Público, por ejemplo, la cantidad de veredas asfaltadas o la cantidad de árboles talados, ¿sí? La cantidad de sumideros limpiados, ¿sí? Cantidad de edificios públicos reparados, ¿sí? La manutención, o sea, es aquello que mide la consecución del objetivo final, la cantidad de elementos que se consiguieron realizar, ¿sí? Cantidad de servicios prestados, básicamente. El indicador que mide la calidad es lo que mide básicamente, como su nombre lo indica, lo que mide o sea, la calidad del producto que se brinda, ¿sí? Cuán óptimo es el producto que se consigue. Por ejemplo, medir el valor calórico de una canasta alimentaria, ¿sí? O, por ejemplo, en un hospital, un indicador de calidad sería el tiempo de espera de los pacientes en una guardia o el tiempo de espera de los pacientes para ser atendidos por un determinado profesional o por una determinada área, ¿sí? O sea, no solamente se mide la consecución, o sea, la prestación del servicio, sino la calidad en esa prestación. Y por último, el último de los indicadores que vimos era el que mide los resultados. Eh, eh, Básicamente lo que mide es, como su nombre lo indica, cuál es el resultado alcanzado por el programa. Por ejemplo, en un programa de nutrición de determinados rangos de la población carenciada, ¿verdad? Un indicador de resultados es la tasa de mortalidad, ¿verdad? En la medida que mi plan de nutrición fue exitoso, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición debería bajar, ¿verdad? Debería ser baja si mi programa de alimentario fue exitoso. O, por ejemplo, también otro indicador de resultado es la cantidad de, por ejemplo, en un programa que brinda asistencia social a las familias, un programa, un indicador de resultado podría ser el porcentaje de familias que superan la línea de pobreza, ¿verdad? En la medida que el porcentaje de familias que superan la línea de pobreza baja, quiere decir que el resultado de mi programa de atención a las necesidades de las familias pobres va a ser más exitoso. Con lo cual, el ejercicio que yo les mandé a lo que apunta es ver en ejemplos prácticos cómo identificar a partir y cómo calcular un indicador a partir de un determinado enunciado. Yo ahora les voy a compartir, espero que estén todos, que no se tenga que unir más nadie, porque si no, no puedo compartir pantalla. Por eso estuve haciendo un pequeño repaso para poder darles tiempo a unirse a la llamada. Voy a compartir pantalla con la solución del ejercicio 7. Quiero que sepan que estas pantallas, en la solución de estos ejercicios, lo van a tener subido a la plataforma después de que termine la clase. Con lo cual, les sugiero que en la medida de lo que ustedes puedan, traten de ver la solución y si llegara a haber alguna duda, por supuesto, la vemos la próxima clase, ¿sí? Porque como tenemos poco tiempo para ver todos estos temas, es fundamental que vayan siguiendo, todas estas soluciones desde sus casas. Bueno, espero que estén viendo lo que estoy compartiendo en pantalla. ¿Es así?
¿Alguien que me pueda contestar? No, Bueno, ahora sí. Todavía no lo veo. bueno, Ahora sí. lo voy a agrandar un poquito, pero yo quiero que ustedes sepan que no pierdan tiempo en copiar esto, sino que más bien sigan la explicación, porque esto va a estar en la plataforma, ¿sí? O sea que, a ver, esperen que acá estoy haciendo lío. Bueno, el primer caso decía, dice que el costo de venta de un producto es de 1.000 pesos, el costo de venta es de 1.060 y el precio de venta es 1.200. Entonces se le pedía en el enunciado un indicador que permita medir la eficiencia en los costos. Como vimos recién, el indicador de eficiencia es un indicador compuesto. ¿Por qué? Porque relaciona distintos tipos de variables. Mide la relación insumo-producto y relaciona variables que pueden ser financieras o físicas. En este caso yo tengo dos variables financieras. ¿Por qué? Porque expresan precios. Si nosotros tenemos que el precio de venta es 1.200 y el costo de venta es de 1.060, el margen bruto de este producto es de 140. Entonces, el precio de venta menos el costo me va a dar el margen bruto, que dividido por el precio de venta me va a decir que este producto tiene un margen de eficiencia del 12%. O sea, el margen bruto es de 140, que representa el 12% del precio de venta. ¿Cómo calculo este indicador de eficiencia? Relacionando dos variables monetarias, ¿sí? El precio y el costo. Precio de venta menos costo de venta igual margen bruto dividido precio de venta, ¿sí? De vuelta, precio de venta 1.200 menos el costo de venta 1.060 dividido el precio de venta 1.200 me da un indicador de eficiencia que relaciona variables financieras como ser el margen bruto relacionado con la venta. El indicador de eficiencia me da una eficiencia del 12%. ¿Se entendió? La realidad, a ver, ¿qué conclusión podemos sacar? El indicador de eficiencia, lo que acá me está diciendo es que este producto tiene una eficiencia del 12. Vos me podés decir, ¿eso es bueno o es malo? Que es a lo que vos calculo que apuntás. La realidad es que para poder tener una respuesta a eso, este indicador por sí solo, así no dice nada. Si yo quisiera sacar una conclusión a partir de este margen, tendría que hacer algún análisis adicional. ¿Qué análisis adicional tendría que hacer? Por ejemplo, si una empresa vende 20 productos, ¿sí? Y de todos estos productos calcula este indicador de eficiencia. Y en todos los productos da por encima del 12. ¿Qué significa? Que este producto es poco eficiente. Ahora, si tengo 20 productos y todos dan un margen de eficiencia del 6%, bueno, ahí vamos, ¿no? Tendría que tener indicadores de referencia. En principio, o sea que no siempre va a ser en comparación de algo, profe. En relación, o sea, en sí, en la medida que dé positivo este número, es un indicador de eficiencia bueno. ¿Por qué? Porque significa que gano por la venta de este producto. Ahora, si ese indicador de eficiencia es suficiente o no, o si es todo lo eficiente que yo espero, para poder hacer ese análisis tendría que compararlo o con años anteriores, cuánto representaba este indicador años pasados, o lo tendría que comparar con indicadores de otros productos. ¿Está claro?
Bueno, Ahora, profesora, bien. si usted nos da un enunciado así en un parcial, con Bueno. responder lo que usted dijo, ya está. Con La sacar el porcentaje ya está, ¿no? La respuesta. La realidad es que a lo que yo apunto, ustedes, yo sé que a ustedes les preocupa el parcial y nada más. Lo que yo apunto es que ustedes sepan distinguir y sepan identificar cómo calcular un indicador de eficiencia. Después, la interpretación la estamos explicando acá. Un indicador de eficiencia, como en este caso, que sea positivo, indica que eso ya es un elemento bueno. ¿Por qué? Porque no pierdo. Si el costo de venta fuera más grande que el precio de venta, esto tendría un margen bruto negativo, sería un indicador negativo. Entonces, eso ya habla de que no habría una eficiencia muy marcada, ¿verdad? Ahora, si ese grado de eficiencia es suficiente o no, habría que analizar la evolución de este producto, porque por ahí en el pasado era mejor este indicador y después fue cayendo, era un número más alto, o al revés, arrancó con un indicador que viene creciendo paulatinamente todos los años, o debería analizarse con un indicador de otros productos, ¿verdad? Yo lo que me conformo para esta materia es que ustedes sepan identificar y sepan calcular un indicador de eficiencia, ¿sí? Obviamente que en un ejercicio no van a poder sacar grandes conclusiones, ¿no? Pero bueno, en este caso lo estamos explicando para que ustedes entiendan el concepto de lo que es un indicador y cómo calcularlo. Claramente para poder sacar conclusiones están los indicadores de referencia, que es lo que yo les digo. Los indicadores de referencia es el análisis de tendencias, ¿sí? O ver la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, compararlo con ese mismo indicador en otras jurisdicciones. Supónganse que una comuna compare cómo da ese indicador en otra, o un hospital que se compare con otro, una escuela con otra, ¿sí? O la ciudad que se compare con otra ciudad de la Argentina, ¿sí? Un país que se compare con otro país de la región, ¿verdad? Esos son los que se denominan los indicadores de referencia. Vamos al punto 2. Yo les sugiero que primero veamos. Pueden silenciarse, chicos, porque si no tengo que dejar de compartir pantalla para silenciarlo yo. Yo les sugiero que terminemos de ver el ejercicio y después me hacen todas las preguntas juntas, ¿sí? El punto número 2 dice que se aplicaron, yo les hago la versión resumida del enunciado, ¿sí? Se aplicaron 50.000 vacunas cuando se habían comprometido de aplicar 70.000. Entonces, se pide calcular un indicador que permita evaluar la eficacia en el cumplimiento del programa. Bueno, en este caso, como nosotros lo venimos viendo en administración financiera, los indicadores de eficacia son aquellos que permiten evaluar el grado de consecución de los objetivos. ¿Cómo calculo el grado de consecución de los objetivos? Las vacunas aplicadas divididas las vacunas comprometidas, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje alcanzado? Si yo comparo las 50.000, ¿cuánto representan de 70.000? Me da que 50 sobre 70 por el 100% me va a dar que el porcentaje de cumplimiento es del 71. Y el porcentaje de desvío lo calculamos como lo calculamos en administración financiera, ¿sí? Lo aplicado menos lo comprometido, ¿sí? O sea, lo aplicado, que vendría a ser lo vigente, menos lo comprometido, que era lo presupuestado, ¿verdad? 50 menos 70, dividido los 70.000 que yo había presupuestado, me va a dar que el desvío en la aplicación de vacunas es del 29%. La cuenta en este caso es 50.000
menos 70.000 dividido 70.000. Es lo mismo que hacemos en administración financiera cuando hacemos vigente menos presupuesto dividido presupuesto. Perdón, vigente no, en este caso sería el devengado. Nosotros hacíamos devengado menos vigente dividido el vigente. Bueno, en este caso sería el devengado es lo que realmente apliqué, 50.000. El vigente es el presupuesto, 70.000, dividido lo presupuestado, que son los 70.000. Entonces, es una misma manera de expresar un mismo cálculo. Yo puedo decir que cumplí en un 71% o puedo decir que tengo un desvío negativo del 29%. En el punto número 3, de vuelta tenemos un caso parecido. Decimos que vendimos 2.200.000 cuando pensábamos vender 3 millones de pesos. Entonces, se pide el cálculo de un indicador para medir la eficacia. Nuevamente, en este caso, lo que estamos evaluando es grado de cumplimiento, ¿sí? Porcentaje de desvíos. Es el indicador de eficacia, lo que mide es el grado de consecución de objetivos y el grado en el cual no se pudieron cumplir esos objetivos, en qué grado hubo desvíos. Entonces, lo mismo. En este caso tenemos las ventas realizadas dividido las ventas programadas, 2.200.000 dividido 3 millones, por 100 me va a dar que el porcentaje de las ventas fue alcanzado en un 73%. O el desvío, en este caso, es 2.200.000 menos 3 millones, me va a dar 800.000 pesos, menos 800.000, dividido 3 millones, me va a dar que el desvío es del 27%. Esto es lo mismo que hacemos en administración financiera cuando hacemos el estado de ejecución presupuestaria, que calculamos los desvíos. ¿Cómo los calculamos? Devengado menos vigente dividido vigente. Bueno, acá hacemos lo realizado menos lo programado, o sea, lo que yo logré realizar, o sea, las ventas que yo logré alcanzar, menos las que creí que iba a ser, que es el presupuesto, en definitiva, dividido el presupuesto. Entonces, de esa manera obtengo el porcentaje del desvío. En el punto número 4, al final, cuando termino de explicar la primera parte, hacemos la rueda de preguntas. En el punto número 4 decía que la guardia atendía a 15 pacientes por hora cuando se esperaba atender a 18. Entonces se pide un indicador para que mida producto y un indicador que mida la eficacia de la guardia. Bueno, en definitiva, un indicador que mida producto es pacientes atendidos, ¿sí? El indicador que mide producto dijimos que era el resultado de un proceso, que son pacientes atendidos, es el resultado de mi proceso, ¿verdad? ¿Cuál sería un indicador de insumo? Los médicos. El indicador de producto es el paciente atendido. Entonces, el paciente atendido es 15. Entonces, después pide, o sea, el indicador que mide el producto es paciente atendido 15. Después dice calcular un indicador para medir la eficacia de la guardia. Bueno, y acá tenemos los pacientes atendidos reales dividido los pacientes presupuestados, ¿sí? 15 dividido 18, el indicador de eficacia es que la guardia tiene una eficacia del 83%. O, dicho de otra forma, el desvío en los pacientes atendidos es 15 menos 18 dividido 18. Y eso me da un desvío del 17%.
15 menos 18 da menos 3 dividido 18 me va a dar un desvío del 17%. En el punto que sigue, tenemos un caso parecido al que ya vimos. La recaudación presupuestada es de 200 millones y la real 160. Entonces lo que pide es un indicador que mida la eficacia en la recaudación. Nuevamente estamos en cálculo de desvíos, ¿verdad? Entonces tenemos la recaudación real 160 sobre la recaudación presupuestada 200. 160 sobre 200, esto multiplicado por 100 me va a dar que el grado de eficacia en la recaudación es del 80%. Si yo lo quiero expresar en términos de desvíos, recaudación real 160 menos recaudación presupuestada 200 dividido la recaudación presupuestada me va a dar un desvío en la recaudación del 20%. El punto siguiente habla de las becas otorgadas a estudiantes de enfermería. Se otorgaron 1 millón de pesos en becas y el beneficio alcanzó a 500 alumnos. Entonces pide un indicador para medir la eficiencia del programa, eficiencia, no eficacia, y un indicador para medir el producto. Bueno, un indicador de eficiencia, como dijimos, mide la relación insumo-producto. Entonces, un indicador de eficiencia, en este caso, permite relacionar una variable financiera con una física. La variable financiera es 1 millón de pesos, que son los pesos de becas otorgadas. La variable física es cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un indicador para medir la eficiencia del programa? El indicador más fácil de calcular es de cuánto es la beca por alumno, ¿sí? Entonces, divido 1 millón de pesos dividido 500, me va a dar que a cada alumno le di 2.000 pesos de beca, ¿sí? O sea, en este caso, es una relación insumo-producto, ¿sí? Entonces, lo que relaciono es los pesos entregados dividido la cantidad de alumnos que resultaron beneficiados, ¿sí? Entonces, de la relación entre una variable financiera con una variable física, voy a tener un indicador que mide la eficiencia del programa. Por último, se pedía un indicador que permita la medición del producto. Y bueno, el indicador que mide el producto es la cantidad de alumnos becados, ¿sí? La cantidad, o sea, tenemos, el indicador es cantidad de alumnos becados, ese es cómo se llama el indicador, y el componente numérico del indicador es los 500 alumnos, ¿sí? Cantidad de alumnos es el nombre del indicador y el componente numérico es 500, ¿sí? El punto que sigue habla de que se vendieron 500 unidades y se recibieron reclamos por 30 unidades, ya sea porque son productos defectuosos, ¿sí? O sea, por haber tenido una producción defectuosa o por el motivo que sea, recibí 30 reclamos. Entonces, lo que pide el enunciado es un indicador para medir la calidad del producto vendido. Acuérdense que acabamos de decir que se mide no solamente la cantidad del producto final, sino también la calidad. Una forma de medir la calidad es esta, ¿sí? Tenemos la cantidad de unidades vendidas son 5.000. Nosotros recibimos reclamos y devoluciones por, bueno, no sé si el enunciado lo tienen por 20 o por 30. En este ejercicio está puesto 20, pero veo que tengo otra Por versión.
Profe. Por 20. Está bien, está bien. Entonces, porque tengo otra versión que dice 30. Por eso es que les pregunto la versión que tienen ustedes que dice. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que recibimos 20 unidades con reclamos, las unidades sin reclamos son 4.980, ¿sí? Significa que un indicador de calidad es la satisfacción del usuario. ¿Y cómo la mido? Las unidades sin reclamo dividido las unidades vendidas. 4.980 dividido 5.000, la satisfacción del usuario es 99,6. Otra forma de calcular esto mismo es decir, recibir reclamos por 20 dividido 5.000 unidades, 20 sobre 5.000, la insatisfacción del usuario es del 0,4. Es lo mismo. Yo puedo ir por lo positivo, grado de satisfacción del usuario. ¿En qué casos no tuve reclamos? 4.980 dividido 5.000. O insatisfacción del usuario, 20 sobre 5.000 me da el 0,4%. De vuelta, ¿esto es bueno o es malo? Para poder sacar una conclusión sobre esto, tendríamos que tener un indicador de referencia como para poder ver otros productos, cómo se comporta esta variable, la evolución a lo largo del tiempo, ¿verdad? En principio parece que es bajo, pero bueno, puede ser que en el pasado este indicador haya sido aún más bajo todavía, ¿verdad? Para poder sacar una conclusión sobre la calidad de un producto, lo bueno es compararlo o con otros productos o con la tendencia en los últimos años. Muy bien, en el punto siguiente habla de hay la existencia de 500 agentes de tránsito que labran 4.000 actas de infracción. Entonces, se pide que se identifique un indicador que mide el insumo, un indicador que mide el resultado y un indicador de referencia. Bueno, un indicador que mide el insumo son la cantidad de agentes de tránsito, ¿sí? Cantidad de agentes de tránsito, 500. Un indicador que mide el resultado vendría a ser cantidad de actas de infracción. Acá en este caso falta el punto B al ítem anterior. Después, un indicador de referencia. Bueno, acá hay otro indicador que se calculó, que es la cantidad de actas por agente. La cantidad de actas por agente sería un indicador de eficiencia, ¿verdad? Porque relaciona la cantidad de actas dividida la cantidad de agentes, ¿sí? 4.000 dividido 500, tengo que cada agente hizo 8 actas, ¿sí? Y por último tenemos un indicador de referencia. Un indicador de referencia, ¿cuál podría llegar a ser? La cantidad de agentes que hay en otras ciudades o la cantidad de actas labradas en otras ciudades, ¿verdad? Esos podrían llegar a ser indicadores de referencia. Otro indicador de referencia podría llegar a ser cantidad de actas labradas en el año anterior, ¿sí? O en el mes pasado. El indicador de referencia es aquel que me permite realizar un análisis complementario de ese número. Entonces, algo que mide el insumo, la cantidad de agentes, que son los que prestan el servicio. Algo que mide, el indicador que mide el resultado, la cantidad de actas labradas, ¿sí? Un indicador de eficiencia, la cantidad de actas por agente, ¿sí? Esto lo voy a corregir antes, bueno, yo creo que lo voy a corregir antes de subir a la plataforma para no generarles confusión. Un indicador de eficiencia es, entonces, la cantidad de acta por agente. Y un indicador de referencia sería o la cantidad de actas labradas o de agentes en otras ciudades o
la cantidad de actas labradas en otros periodos o en otros meses o en otros barrios o en otras ciudades. Después tenemos otro punto que es los gastos de importación son de 120.000 pesos, la cantidad de dosis 1.000, o sea, hay gastos de importación para importar vacunas, para importar 1.000 vacunas, entonces se pide un indicador de economía y un indicador de referencia. Entonces, el indicador de economía, en este caso, podemos llegar es el que mide el valor de los insumos, ¿verdad? En el marco de una campaña de vacunación, las vacunas son los insumos. Entonces, la economía es el costo de importación por cantidad de vacunas, que son entonces 120 pesos, son los 120.000 dividido las 1.000 dosis, son 120 pesos el indicador de economía. Y un indicador de referencia, si bien no está en el enunciado, ¿cuál podría llegar a ser el costo de importar las vacunas en el que pagó otro país, por ejemplo? ¿Sí? Esto, por ejemplo, cuando hablábamos de la importación de la vacuna del COVID, ¿sí? O cualquier vacuna que se importe. Un indicador de referencia podría llegar a ser cuánto pagó otro país para importar la misma vacuna con relación al nuestro, ¿verdad? Para poder evaluar si ese indicador es alto o está en línea con lo pagado por otros países. O supónganse, si yo importo vacunas antigripales todos los años, puedo calcular este indicador en forma anual y compararlo respecto del año anterior. El último ejercicio habla de un programa por la compra de 10 tomógrafos. O sea, se presupuestó comprar 10 y se compraron 7. El indicador, entonces se pide un indicador para medir la eficacia del programa, nuevamente estamos en la medición de los desvíos, y un indicador que mida el producto. Bueno, el indicador que mide el producto son la cantidad de tomógrafos comprados, ¿sí? O sea, el indicador que mide el producto es cantidad de tomógrafos presupuestados 10, cantidad de tomógrafos comprados 7. Y un indicador que evalúe la eficacia del programa, entonces tenemos 7 dividido 10, la eficacia es del 70% o el desvío es de 7 menos 10 dividido 10. Significa que el desvío en las compras del tomógrafo, o sea, el programa no se cumplió, tiene un desvío negativo del 30%. Bueno. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Lo entendieron? Sí, profe, solo hay que analizar bien las consignas. Perfecto. Claro, hay que leer muy bien el enunciado, porque yo no encontraba, en alguna me costó encontrar la respuesta. Claro. Bueno, sí, lo que pasa es que asociábamos las respuestas a los ejercicios 1 y 2, en mi caso. Entonces me costaba encontrarlo, relacionarlo, porque veía que me estaba dando ahí a veces la eficiencia y todo eso. Claro. Entonces, pero así, sí, ahora era una parte más práctica para realizar. Exacto. Por eso es que yo les digo que la parte teórica se complementa con esto, porque si no lo vemos en la práctica, queda en algo en el aire que no se entiende de qué estamos hablando. Los indicadores son números, ¿verdad? Los números pueden ser números puros que salgan de un enunciado o pueden ser números elaborados, ¿verdad? Números que surjan de relacionar variables, ¿sí? Variables son elementos distintivos que, como su nombre lo indica, varían de una situación a otra o de un caso en otro, ¿sí? O sea, un indicador puede ser cantidad de agentes de tránsito, es un indicador simple porque es un número que representa un insumo. Ahora,
Si ese número lo voy a relacionar con otra cosa, ya estamos en un indicador compuesto que requiere de un cálculo matemático. ¿Estamos? Entonces, no perdamos de vista que los indicadores son números que pueden ser números simples o pueden ser números que surjan de una relación matemática. Generalmente son divisiones, ¿sí? El indicador solo sirve como elemento de análisis. Sirve y de un año a otro es conveniente siempre comparar la evolución del indicador, ¿sí? Y en el caso de indicadores que miden grado de cumplimiento, como nosotros vemos en administración financiera, cuanto más alto es el grado de cumplimiento, mayor eficacia en el logro del programa. Vale decir, mayor eficacia en el cumplimiento del objetivo. Bueno, vamos a hacer la parte 2 rápidamente. Este es más cortito. Esto lo bueno, yo igual lo voy a subir a la plataforma. Muy bien. Acá les doy la información sobre un programa, capacitación en universidades regionales. ¿Cuál es el objetivo del programa? Capacitar en carreras con inserción en la economía regional, egresando alumnos con grados de licenciaturas, tecnicatura, diplomaturas en las siguientes carreras: turismo, comercio exterior, etcétera, etcétera. Los indicadores del año nos muestran que con un gasto unitario de 300 horas cátedra, se prestó el servicio de capacitación con 2.500 horas mensuales durante 11 meses de clase. Hubo 3.465 alumnos egresados, superior al número programado de 3.300 alumnos. El gasto total por alumno promovido fue de 5.065 por año, cuando se había programado que ese gasto total fuera de 5.318. Bueno, como ustedes verán, son todos números, números y más números. Lo que se pide es que identifiquen o que se calculen los indicadores de evaluación y los indicadores de medición. Entonces, acá tenemos indicadores de economía, el costo unitario el valor de la hora cátedra, 300 pesos. O sea, lo que Profe, mide acá... disculpe, ¿se puede agrandar la pantalla un poquito más? ¿Cómo no? Ahí, ¿está mejor? Sí, mucho mejor. Muchísimas gracias. No, de nada. Un indicador de economía, en este caso, es el valor de la hora cátedra, ¿sí? Porque, bueno, lo que está evaluando acá, lo que está midiendo y evaluando es el costo de los insumos. Y la hora cátedra es un insumo necesario para lograr el objetivo, que es la capacitación de los alumnos. Indicadores de eficiencia, acá tenemos 2 indicadores de eficacia, perdón, que son los que miden los desvíos en los gastos realizados por alumno y desvíos en los alumnos egresados, porque acá decía cuánto es lo que se pensaba gastar por alumno, se gastó un 4,75% menos, y un desvío en los alumnos egresados. Se egresaron un 5% más de los alumnos respecto de lo programado. Después esto yo lo voy a subir, por supuesto ustedes lo pueden mirar las cuentas perfectamente desde la plataforma. Un indicador de eficiencia, por ejemplo, es cuál fue el gasto de este programa por alumno promovido, ¿sí? Ese dato está en el enunciado. O sea, este programa gastó, o sea, lo que se gastó en este programa dividido la cantidad de alumnos promovidos, este programa gastó 5.065 pesos por alumno. O sea, que relaciona una variable financiera con una variable física. La variable financiera es los pesos del programa.
La variable física es la cantidad de alumnos promovidos, ¿verdad? Igualmente, en este caso, el enunciado ya lo tiene calculado. Un indicador de referencia que tiene el enunciado es la participación de este programa en el total del gasto, ¿sí? Este indicador dice que los gastos de apoyo participaron del 34% del total del gasto. Este es un indicador de referencia. Después tenemos indicadores de medición. El insumo, los insumos que se usaron, cantidad de sedes, son 7 sedes, cantidad de horas cátedra, eso es otro insumo, ¿sí? La cantidad de horas cátedra dice que fueron 2.500 horas cátedra por 11 meses, son 27.500 horas cátedra. Indicadores de medición de producto, cantidad de alumnos egresados y cantidad de títulos otorgados en la carrera. Y el indicador de resultados, la cantidad de títulos expedidos en el año. Yo esto lo voy a subir a la plataforma. Lo que yo les sugiero, como este es un tema difícil de verlo así por Zoom, es que traten de, para la clase que viene, verlo. Si este tema ofrece mucha dificultad, podemos hacer una clase presencial para verlo. Va a depender de ustedes. Si se entiende, lo seguimos manejando por Zoom. Si no se entiende, hacemos una clase presencial y explicamos este ejercicio en el terciario. Va a depender de lo que ustedes me digan la clase que viene. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, yo voy a subir estas respuestas a la plataforma. Les pido para la clase que viene que traten de mirarlo y en el parcial va a haber no un ejercicio muy largo, pero va a haber un ejercicio en donde ustedes van a tener que identificar o calcular algún indicador. Con lo cual es importante que entiendan, digamos, lo que estamos viendo, ¿sí? Básicamente, identificar un indicador de insumo, uno de producto, ¿sí? Diferenciarlo, saber qué o sea, identificar un indicador de economía, uno de eficacia, uno de eficiencia, ¿verdad? Y identificar en un texto cuál sería el indicador de referencia o pensar en un indicador de referencia, ¿verdad? Con lo cual, traten de mirarlo. La clase que viene vamos a avanzar con presupuesto por programas y, de ser necesario, o la última clase del cuatrimestre o la primera después que termine las vacaciones, hacemos una clase presencial para reforzar esta explicación. Va a depender de ustedes. Ok. Entonces yo les voy a subir este ejercicio a la plataforma y la clase que viene avanzamos. Yo subí también a la plataforma el tema que vamos a ver la clase que viene, que es presupuesto por programas. O sea, traten de mirarlo, nos queda una única actividad más y los que resolvieron las actividades 1, 2, 3 y 4, están subidas las resoluciones, ¿sí? Como son ejercicios sencillos, solo veríamos los puntos que les ofrezca algún tipo de duda. Si no, lo dejamos ahí, ¿sí? No lo vamos a ver, o sea, ustedes lo pueden mirar a través de la plataforma. Si hay dudas, vemos las dudas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. los espero mañana en Administración Financiera, ya quedan pocas clases, así que traten de no faltar, ¿sí? En la medida de lo posible. Así que bueno, los veo mañana. Bueno, hasta luego.